querido estudiante, soy Maripaz Pizarro y estamos aquí, estoy aquí, estás aquí para la tercera clase de nuestra asignatura Enseñanza y Aprendizaje de Lengua de Español, Lengua Extranjera. Vamos a ver lo que nos trae esta tercera clase. ¿Me acompañas? Pues vamos allá. Entonces, recapitulando un poquito, pues vimos nuestra asignatura es Enseñanza, Aprendizaje de Español, Lengua Extranjera. En la primera clase hablamos un poquito de enseñanza y aprendizaje. En la segunda clase hablamos otro poquito pues porque el tiempo es reducido, entonces ahí se podría hablar mucho más, pero bueno, hablamos sobre el español lengua extranjera. Vimos algunos métodos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y nos detuvimos un poco más sobre el concepto competencia, profesores competentes, profesores competentes en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Un paso más. Ya hemos pues desmenuzado el título de nuestra asignatura, que es Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas Extranjeras. Ahora pues vamos a entrar en la clase de Enseñanza-Aprendizaje de Lengua Extranjera. La clase en sí. De alguna forma, en esta clase nos vamos a centrar en algunos puntos importantes de las clases de enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera y que hacen parte del día a día del profesor. Sencillamente, ¿cómo vamos a dividir esta clase? Pues viendo qué tiene que hacer o cómo preparar el antes de una clase de enseñanza-aprendizaje de L, cómo preparar una clase de enseñanza-aprendizaje. El durante, cómo gestionar el grupo, cómo gestionar el tiempo, cómo gestionar ese grupo, ese hecho o ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por fin, el final o el después, cómo evaluar. Bueno, pues ya desde aquí voy diciendo ese final o después evaluar no siempre es así. Vamos a ver cómo podemos evaluar antes, en el medio, después. Pero bueno, antes, cómo prepararlo, cómo gestionar y cómo saber si ese proceso de enseñanza-aprendizaje pues realmente ha sido válido. Estos son un poco lo que veremos en esta clase. Los objetivos, pues ya de alguna forma ya los hemos dicho. Describir los conceptos de planificación y gestión de clase y detectar algunos aspectos importantes sobre la evaluación. Evidentemente, aquí no vamos a decirlo todo, pero vamos a decir algunas cuestiones, algunos puntos que te pueden llevar a la reflexión sobre pues las prácticas que estás haciendo ya, a lo mejor como estudiante, a lo mejor alguno de vosotros, tú mismo, pues ya puedes estar dando algunas clases, o incluso si no has dado clases, si no estás haciendo las prácticas, pues bueno, reflexionar un poco. Lo que sí es verdad es que tienes una experiencia como estudiante. Pues bueno, a partir de tu experiencia como estudiante, reflexionar, pensar en tus profesores y ver si todos estos conceptos que estamos colocando, que estás viendo, pues si ese profesor los usa o no los usa, no para juzgar, sino para ver, mira, pues ese profesor hace bien esto, aquel otro hace bien aquello. Entonces, eso nos va enriqueciendo, teniendo diferentes profesores, va enriqueciendo nuestra experiencia como estudiantes, que se espera que también enriquezca y ese enriquecimiento de experiencia como estudiante, pues luego tu actuación como profesor pues sea pues mejor, que es lo que todos queremos, cada vez ir evolucionando a positivo. Entonces, para hablar de todos estos temas que nos hemos propuesto, planificación de clase o curso, gestión de grupo y evaluación de contenidos de enseñanza-aprendizaje de español lengua extranjera, tenemos que empezar diciendo que hay miles de posibilidades. Va a depender de las realidades o de los grupos que podamos tener delante. Tanto para la planificación como para la gestión como para la evaluación va a depender, no sé si mucho o
mejor dicho, totalmente del grupo que tengamos delante. El grupo con unas características contextualizado, edad, tiempo, nivel, en qué sociedad se encuentra, en qué situación se encuentra. Entonces, dependiendo del grupo que tengamos delante, pues evidentemente planificación, gestión y evaluación, pues hay miles de posibilidades, ¿eh? Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer bien qué grupo, en la medida de lo posible, qué grupo tengo delante, para que luego sea capaz de una buena planificación, una buena gestión y una buena evaluación. Como decía, en el día a día del profesor de español, de enseñanza-aprendizaje de español lengua extranjera, pues depende del grupo, de las personas que tengamos de delante. Lo único que es lo mismo es el hecho en sí de que se trata de una clase de enseñanza-aprendizaje de español lengua extranjera. Eso es igual. O sea, estamos delante de un hecho. Es una clase de enseñanza-aprendizaje de español lengua extranjera. No es de inglés, no es de historia, no es de literatura, es de español lengua extranjera. Y es enseñanza-aprendizaje, no es de lectura, no, es de enseñanza y aprendizaje a partir de una serie de actividades y eso es igual. Lo demás cambia totalmente la realidad si respondemos a la gran pregunta que debe nortear nuestra actuación. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Quién es el grupo o quiénes son los estudiantes que tenemos delante? ¿Quién es? ¿Es solo un estudiante o es un grupo? Ese grupo, ¿quiénes son? ¿Es heterogéneo en edad o no? ¿Es la misma edad? ¿Son chicos o solo chicas? ¿O son chicos y chicas? ¿Son niños o son adultos? ¿Vienen de una situación, están estudiando español porque quieren, porque lo necesitan para el trabajo, o están estudiando español porque los padres les obligan o porque la escuela les obliga? Entonces, ¿quiénes son nuestros estudiantes? Esta es la gran pregunta que tiene que nortear todo lo que vayamos a hacer como planificación, como gestión y como evaluación. Solo respondiendo correctamente a esta pregunta podremos tal vez tener una buena planificación, tener una buena gestión y tener una buena evaluación. Pero primero tengo que saber, ya lo decía antes, tengo que saber muy bien quiénes son nuestros estudiantes. Y cuando digo quiénes son, no es saber el nombre o no nombre, es saber cuál es la situación, el contexto en el cual se encuentran. Para hablar de planificación, pues vuelvo a decir, hay miles formas de planificar, miles planificaciones posibles y la planificación, ya lo veremos, pero o sea, lo que planifico para un grupo, para otro grupo del mismo nivel, puede que funcione o puede que no, porque los estudiantes son diferentes. Un plan de clase es una guía realizada por el profesor con los objetivos, los contenidos y actividades que se pretenden trabajar en clase. Esto ya lo tienes que saber en las asignaturas de didáctica y tal. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuál es el objetivo que quiero conseguir con esta clase? ¿Cuál es el contenido? ¿Y cuáles son las actividades? ¿Qué metodología voy a utilizar para conseguir este objetivo? Sirve para organizar la interacción entre el profesor y el alumno. Lo más importante a la hora de desarrollar el plan son nuestros alumnos. De nuevo, otra vez, nos vamos a fijar, vamos a mentalizar, no, tengo este grupo, tengo estos alumnos, ¿qué planificación voy a hacer? No puedo planificar una clase sin pensar en los alumnos, porque entonces no sería una planificación correcta. Podría salir incluso una buena clase, pero no sería una planificación correcta. La planificación correcta empieza por los alumnos, pensando en qué alumnos, en qué estudiantes tengo, en qué grupo tengo. Una planificación de clase que fue, como ya hemos dicho, que fue un éxito con un grupo, puede no ser efectiva en otro, ya que cada grupo de estudiantes posee características específicas. Y
Y entonces, pues quiero enseñarles a mis alumnos, pues yo qué sé, un tiempo verbal, el presente, de indicativo, bueno, algo gramatical. Pues pienso en tales alumnos con estas actividades, estos objetivos y tal. Dice, qué clase más buena me ha resultado, lo voy a utilizar con la clase de al lado. Y a lo mejor la clase de al lado es la misma edad, pues yo qué sé, el segundo año de enseñanza media, o el grupo A y el grupo B. Del segundo año, y lo que resultó maravilloso en el grupo A resulta un desastre en el grupo B. Pues ¿por qué? Pues porque las situaciones, los estudiantes son diferentes, y la situación en la que se encuentran los estudiantes en el momento del grupo A no tiene por qué ser la situación que se encuentran los estudiantes en el grupo B. Entonces, aunque sea el mismo contenido, aunque sea el mismo objetivo, no siempre van a ser las mismas actividades. ¿Por qué? Porque los grupos son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces la planificación de las clases viene casi determinada, a veces eso es verdad, cuando estamos en un colegio y tal, trabajando en un colegio, pues tenemos nuestro libro, nuestro material didáctico, y me dicen lo que tengo que ir haciendo. De hecho, ayuda mucho, claro, pues porque ideas, o sea, pues no las tenemos siempre, creativos y tal, pues ayuda mucho esa planificación que nos hace, que nos propone, yo siempre lo entiendo como una propuesta del material didáctico que hacen al profesor, como propuesta, no como algo que hay que seguir a rajatabla. ¿Se entiende esa expresión? A rajatabla, es decir, todo sin salirse ni un milímetro de lo que nos dice el libro. Yo no entiendo así las planificaciones ofrecidas por los materiales didácticos, o las entiendo como una posibilidad. Mira, pues esto a lo mejor tratándolo así y de esta forma y tal podría ser interesante. Eso lo entiendo como una propuesta. Luego, pues eso, como decíamos antes, como lo volveremos a decir después, pensar siempre en el grupo que tengo delante, para que esa planificación que me ofrece el libro didáctico, el material didáctico de la escuela, pues por ejemplo, o del centro de la academia de lenguas que tengo, pues sea adaptarlo a la situación real de nuestro grupo. Esto ya lo hemos dicho. Entonces, evidentemente, una buena planificación, pensando en nuestros alumnos, llevando en consideración si tenemos un material didáctico lo que nos dicen o no nos dicen, y entonces tener una planificación para nuestra clase. Una buena planificación, infelizmente, no siempre desemboca en una buena clase. No siempre. He hecho una planificación maravillosa. De repente voy a clase y un desastre. Es verdad. No siempre una buena planificación desemboca en una buena clase. Pero sí es verdad que una buena planificación me va a ayudar muchísimo para tener una buena clase. Buena planificación no quiere decir una buena clase. Pero sí es verdad que una buena planificación ya es mucho camino andado para tener una buena clase. Una buena planificación desemboca con más facilidad en una buena clase que si no la hubiéramos elaborado, que si no la hubiéramos hecho. Es también verdad que es indispensable realizar una buena gestión de clase. Muchas veces tenemos una buena planificación, pero no sabemos cómo gestionar todas las cosas que pasan dentro de una clase. Por ejemplo, pues antes hemos dado el ejemplo de los verbos en presente, de acuerdo, pero si estamos delante de alumnos que están, por ejemplo, dar clase para alumnos adultos, muchas veces que están, pues porque necesitan ese idioma para el trabajo, tal, tienen una motivación mucho más grande que, por ejemplo, el alumno adolescente, muchas veces, no siempre, tal, pero muchas veces que el alumno adolescente que está en el colegio y que tiene español, pues porque el colegio les obliga, porque los padres les obligan, y entonces pues están allí como
como, bueno, pues la motivación es totalmente diferente entre el adolescente, puede ser totalmente diferente entre el adolescente de 15 años o el joven, sí, de 15 años y el adulto que necesita saber bien español, porque de ello depende que en el trabajo o que haga un negocio o que la empresa y tal. La motivación es totalmente diferente. Entonces, delante de eso, pues claro que quien más motivación tiene es mucho más fácil. Y entonces ahí surge el desafío del profesor delante de una clase que no tiene motivación, de un grupo que además, pues muchas veces la desmotivación es medio que contagiosa, así como la motivación, pero bueno, entonces, ¿cómo motivar al grupo? Y eso hace parte de lo que decíamos en la clase anterior, de ser un profesor competente. No es saber más, no es saber menos, es saber motivar, cómo suscitar ese deseo de aprender de alguien que no quiere, a veces pues no quiere, tenemos así, eso es un hecho. Hay alumnos que no quieren saber español, pues si a mí no me interesa, si yo no lo voy a usar nunca, si además es que el español no me gusta, te dicen así, a mí el español no me gusta el inglés, pero bueno, tengo que estudiar español. Entonces, claro, delante de un alumno que te coloca eso, es mucho más difícil que ese alumno aprenda, es normal, y es más difícil para ti, para el profesor, enseñar, porque claro, tienes a alguien que no te responde, que te está mirando así con cara de aburrimiento todo el tiempo, pues el propio profesor se desmotiva. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cuestiones importantes en la gestión de la clase es cómo suscitar el deseo de aprender. ¿Cuáles son y también nos preguntaremos cuáles son las características de un profesor capaz de gestionar bien la clase? Pero como decía, uno de los grandes desafíos o de las principales cuestiones dentro de una clase es la cuestión de la motivación, ¿no? O desmotivación. La motivación, cómo motivar a los alumnos para que de hecho deseen aprender. Un alumno motivado aprende mucho más que un alumno desmotivado. Entonces, ¿cómo motivarlos? Y entonces, bueno, pues en las próximas clases veremos ejemplos concretos que pueden ayudar a que tu estudiante, el estudiante, pues aprenda mejor, esté más motivado. Existen innumerables ¿cómo suscitar el deseo de aprender? Existen innumerables aspectos que pueden hacer más difícil el aprendizaje de un estudiante a lo largo de su recorrido escolar, desde infraestructuras precarias a materiales inapropiados también. Sin embargo, el factor más difícil de enfrentar y más determinante desde mi punto de vista, claro, es el que nace en el interior, en su propio interior, que es la desmotivación. Que por propia experiencia, cualquiera que haya tenido experiencia de dar clases, por propia experiencia, alguien que puedo no tener muchos infraestructura de ordenador, de PowerPoint, de todo esto, que tengo solo una pizarra y una tiza, solo eso, o a veces ni eso, estoy yo con el alumno, pero si son alumnos no motivados, me sirve mucho más esa motivación del alumno que no tantas estructuras o infraestructuras. Entonces, lo principal es motivar el alumno. El resto es, vamos a decir, secundario. Ayuda muchísimo. Evidentemente, ayuda a tener todos los medios para poder enseñar, para poder utilizar una cosa, utilizar otra. Es un hecho, tener un buen material como soporte también ayuda muchísimo, pero lo principal es la motivación. Entonces, en nuestras clases nos tenemos que preocupar mucho de motivar. ¿Cómo se hace? Pues a veces, desgraciadamente, infelizmente, pues no existe la fórmula secreta, porque si no sería muy fácil. Va a depender del grupo, otra vez, de quiénes sean los estudiantes que tengamos delante, para intentar, en la medida de lo posible, motivarlos cada vez más.
El profesor a lo largo de su carrera profesional se va a encontrar con alumnos que por más distintas razones se encuentran desmotivados para aprender. A veces se escucha entre los profesores, eso es de verdad una queja. Pero ¿cómo voy a enseñar a alguien que no quiere aprender? Y yo creo que este tipo de preguntas, de cuestionamientos, se escucha más delante de alumnos de la enseñanza media, sobre todo. Porque, bueno, pues están obligados a ir a clase, y no quieren y están pasando por un periodo de adolescencia que son ya psicológicamente, pedagógicamente, son más de construcción, desconstrucción, de la figura paterna, profesor, tal, de construir esa figura y tal. Entonces, es una época más complicada y entonces, pues a lo mejor los estudios no están en primera posición dentro de sus deseos. Entonces, ¿cómo enseñar a estos alumnos? Personalmente, pues eso, creo que eso de la motivación, sobre todo en adolescentes, es más fuerte. Ahora, también es verdad que cuando encontramos un adolescente que está motivado para aprender, por el motivo que sea, esa motivación puede ser pues porque le gusta una cantante que canta en español, o porque ha visto una serie de México, o lo que sea. Esos estudiantes aprenden, que es una maravilla, y son capaces de cargar, o sea, de empujar a todo un grupo. Entonces, bueno, así como podemos encontrar esa parte de desmotivación que es más complicada, también por el otro lado, teniendo a adolescentes motivados, se puede hacer maravillas, porque son súper creativos, porque son dinámicos y tal. ¿Qué puede hacer un profesor para despertar este interés de los estudiantes? Bueno, pues hay diversas formas. Como decía, hay que saber cautivar al estudiante. Yo creo que pasa mucho por la cuestión afectiva. Con esto no quiere decir que tengamos, ¡ay, bonito, qué tal!, todos los días. No, la cuestión afectiva es el alumno te siente como alguien cercano o como alguien lejano. Sé que para este alumno o a este grupo les gusta mucho, aprenden mejor, están más motivados, pues por ejemplo, pues ya son muchos años dando clase, en mi caso, y entonces pues a lo mejor había grupos que les gustaban mucho las músicas y aprendían muchísimo con músicas. Pues bueno, pues vamos a utilizar músicas, pero tuve un grupo que sorprendentemente a veces, pues para adolescentes, estoy hablando, pues les gustaba la literatura y pues con textos literarios y aprendían muchísimo y les ponían una música más, pues por cambiar un poquito vamos a poner una música, algo más moderno, y aquello no les motivaba. También he tenido grupos de alumnos que pues quieren saber gramática, porque la gramática les da seguridad y tal, y entonces pues motivados cuando estudiaban los verbos, que pues otros alumnos van a decir, qué horror tener que estudiar toda la conjugación. Entonces, cuando decíamos antes para la planificación, ¿quiénes son nuestros estudiantes? Eso es determinante. Tienes que saber quiénes son los estudiantes que tienes delante para hacer una buena planificación y hacer una buena gestión de clase. Utilizar dinámicas diferentes hasta encontrar la dinámica correcta con ese grupo. Y cuando hablo de dinámica, pues no es que siempre músicas o siempre tal, sino con este grupo, ¿qué es lo que funciona? Funciona más utilizar al principio una cosa, otra cosa, o sea, ¿qué dinámica existe entre los componentes del grupo? ¿Hay alguien que habla más, alguien que habla menos? Todo eso llevarlo en consideración para tener una buena gestión de clase, para que el grupo y el estudiante pueda aprender mejor, sienta más interés por aprender el español. ¿Cuáles son las características del profesor que sabe, algunas características de un profesor que sabe gestionar bien su clase, el grupo? Pues alterna dinámicas. Yo creo que siempre una cosa, pues al final acaba siendo muy
previsible, ¿no? El alumno, si, como decía antes, simplificando, pues siempre músicas, dice, bueno, pues el alumno ya llega sabiendo que es música. No existe ese componente de sorpresa que puede hacer, ya sé lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver una música y luego vamos a hacer esto, o sea, ese componente de sorpresa puede desmotivar a nuestro estudiante. Entonces, pues alternar diferentes dinámicas, alternar, una vez vas a trabajar solo, otras veces vas a trabajar con tu compañero, otras veces vas a trabajar en grupos de 3 o 4, otras veces toda la clase. Entonces, esa alternancia de dinámicas de grupos o de trabajo puede ser interesante para gestionar bien la clase, para motivar. El profesor que sabe gestionar bien el grupo es alguien que es capaz de gestionar bien la interacción entre el profesor y los estudiantes. Ese profesor no nos entiende, o esos alumnos no los aguanto. Entonces, bueno, pues el profesor que es capaz de gestionar esa relación entre profesores y alumnos. El profesor que sabe gestionar bien el grupo es aquel que, por ejemplo, delante de una determinada actividad da instrucciones claras para lo que el grupo, las parejas o el alumno tiene que hacer, porque si el alumno, el grupo, el estudiante no han entendido lo que el profesor pretende o desea que se haga, pues entonces se van a perder. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que hacer, pero ¿estás seguro? Entonces, en esa discusión de lo que hay que hacer, no hay que hacer, pues como hay una dispersión del interés, de la motivación. Entonces, el profesor tiene que ser muy claro, quiero esto y aquello. Claro, porque ahí le vas encaminando al grupo o al estudiante le vas diciendo el camino que tiene que recorrer. Es también un profesor que realiza un seguimiento eficaz de la actuación de los estudiantes. Mira, ese alumno va así. No necesariamente a través de solo evaluaciones. Se asegura de que todos trabajen productivamente en parejas, realiza un seguimiento individual, es capaz de gestionar grupos con niveles diferentes, necesidades diferentes. Ya hemos dicho, diseña una secuencia de clase variada y equilibrada, extrae líneas de actuación para los próximos encuentros, ¿no? Para las próximas sesiones. El último tema que hemos trabajado la planificación un poco. Hemos trabajado otro poco la gestión de clase. Pues ahora vamos a ver la evaluación. La evaluación, al igual que planificación y gestión, va a depender de lo que entienda por ello y también del grupo que tenga delante. ¿Qué es para mí evaluar? ¿Qué es para ti evaluar? Porque a lo mejor lo que tú entiendes por evaluar y lo que yo entiendo por evaluar son cosas diferentes. Normalmente son incluso siempre cosas diferentes. ¿Qué palabras relaciono con evaluación? Evaluación, examen, prueba, control. ¿Es eso, solo eso? ¿Hay algo más? Aunque parece que todos nos referimos a lo mismo cuando hablamos de evaluación, existen tantas formas de entenderlo que podemos llegar a la conclusión que es un tema muy amplio y en el cual cada uno tiene sus propias perspectivas. Hoy en día se reconoce la evaluación como un punto privilegiado para estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, para muchos profesores, la corrección de exámenes es una de las tareas más desgastantes de la profesión. Cuando te presentas un fin de semana y tienes así de exámenes para corregir, eso desanima y desmotiva a todos. La cuestión es que muchas veces, ¿cuál es la cuestión? No es tanto corregir o no corregir, pero lo que se entiende por evaluación, y por eso pues nos encontramos los fines de semana con tantos exámenes para corregir. Muchas veces o casi siempre se entiende la evaluación como sinónimo de examen, para testar el conocimiento o para ver incluso a veces, no, solo los errores que tal alumno comete. Los estudiosos del tema hablan de varios tipos de evaluación, dependiendo de la finalidad. Es para saber con lo que sabe, para formar, es para
para ver qué es lo que ha aprendido en el proceso, dependiendo de su extensión. ¿Es global de todos los elementos o es parcial de un determinado elemento? También por su agente evaluador. ¿Es el propio profesor que lo hace al interno de la institución o es alguien de fuera? Pues por esos exámenes como el DELE, Diploma de Español Lengua Extranjera, pues externo. Es por su momento. ¿Cuándo se realiza esa evaluación? ¿Al principio, en medio del proceso o continua, o al final, o dentro de tanto tiempo, para ver lo que sabías o lo que ha quedado en tu cabeza de aquello que aprendiste? Por su enfoque, es de cualidad, de quiero saber la calidad de las situaciones educativas o la cantidad de lo que hemos aprendido, pues de vocabulario o cuantitativa, pues una mezcla de un poco de sus dos cosas. Por su estándar de comparación, lo puedo comparar, pues para comparar los alumnos en relación a los propios alumnos que han aprendido más, que han aprendido menos, o para comparar el alumno en relación a los contenidos que tenemos. La verdadera evaluación es la que no solo detecta fallos en el aprendizaje, sino que también nos dice por dónde ir caminando. Si el proceso es algo continuo, pues tenemos que entender la evaluación como también algo continuo. Tenemos que entender que testar y evaluar no necesariamente son verbos sinónimos. Puede ser que en algún momento sí, pero no solamente, no solo son sinónimos. Los ejercicios y las actividades realizados en clase pueden colocarse como mera práctica o pueden colocarse como algo que me sirve para saber en qué momento está atravesando del proceso está ese alumno. Si son 4 las competencias trabajadas, oral y escrita, pues también deberemos evaluar por las 4 competencias que hemos trabajado. Y preguntarnos siempre, antes de un examen, ¿para qué sirve este examen que estoy haciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pues muchas gracias, con esto hemos terminado. Espero que te haya ayudado a entender un poquito más las dinámicas que se encierran dentro de una clase de español lengua extranjera. Hasta la próxima. Hola, estamos aquí para la actividad sobre la clase 3, en la que hablamos pues de planificación, de gestión y de evaluación dentro de las clases de enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera. La pregunta es la siguiente: cuando planificamos una clase, la pregunta que tiene que nortear, que está en la base de nuestra acción, es ¿cuál es? ¿Cuál es el contenido que quiero enseñar? ¿Qué día de la semana tengo clase? Esto es importante. ¿Quiénes son mis estudiantes? También importante. ¿Cuánto tiempo tengo de clase? ¿O este grupo me cae bien o no? ¿Cuál sería la gran pregunta que tiene que nortear la planificación? Seguramente has respondido bien y has dicho que la gran pregunta que tiene que nortear nuestra planificación, y yo diría más, no solo la planificación, sino también la gestión y la evaluación, es la que la tenemos en la letra C. ¿Quiénes son mis estudiantes? Esa es la gran pregunta que tiene que nortear, que tiene que estar en la base de todo nuestro ser profesor, a la hora de planificar, a la hora de gestionar y a la hora de evaluar un grupo. Porque dependiendo del grupo de los estudiantes que tengamos, la planificación, la gestión y la evaluación van a ser de una forma o va a ser de otra. Entonces, la gran pregunta que tiene que nortear todo es ¿quiénes son mis estudiantes? ¿Quién es el grupo que tengo delante? A partir de eso, sí, monto mi planificación, gestiono mi grupo y evalúo a estos estudiantes. Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.